Día 53 de la lectura del libro 1984 de George Orwell. ¿Qué diferencia habrá? ¿No ves que la muerte del individuo no es la muerte? El partido es inmortal. Como de costumbre, la voz había dejado sin respuesta a Winston. Además, temía que si insistía en expresar su desacuerdo, O'Brien podía accionar la palanca. No obstante, fue incapaz de contenerse. Débilmente, sin argumentos, sin nada en que apoyarse que no fuese el horror inexpresable que le inspiraban las palabras de O'Brien, volvió a la carga. No lo sé, no me importa. Algo acabará fallando y os derrotaría. La vida terminaría derrotándoos. Controlamos la vida, Winston, en todos los aspectos. ¿Estás convencido de que hay algo llamado naturaleza humana que se revelaría indignada por lo que hacemos? Pero nosotros creamos la naturaleza humana. La gente es infinitamente maleable. O tal vez hayas vuelto a tu antigua idea de que los proletarios o los esclavos se alzarán y acabarán derrotándonos. Quítatelo de la cabeza, son inofensivos como los animales. La humanidad es el partido, los demás están fuera, son irrelevantes. Me da igual, al final acabarán venciéndoos. Antes o después verán lo que sois y os harán pedazos. ¿Ves algún indicio de que esté ocurriendo tal cosa o alguna razón por la que debería suceder? No, pero lo creo. Sé que fracasaréis. Hay algo en el universo, no sé, un espíritu, un principio al que no podréis vencer. ¿Crees en Dios, Winston? No. Entonces, ¿qué principio es ese que acabará venciéndonos? No lo sé, el espíritu del hombre. ¿Y te consideras tú un hombre? Sí. Si lo eres, debes de ser el último. Tu especie se ha extinguido. Nosotros somos tus herederos. ¿Te das cuenta de que estás solo? ¿Estás fuera de la historia? No existe ese cambio de tono y cambió de tono y añadió con aspereza. ¿Te consideras superior a nosotros por nuestras mentiras y nuestra crueldad? Sí, así es. Sobre él no dijo nada. Se oyeron otras dos voces al cabo de un instante. Winston reparó en que una de ellas era la suya, era una grabación de la conversación que había tenido con O'Brien la noche que le había reclutado para formar parte de la hermandad. Se oyó a sí mismo comprometiéndose a mentir, robar, falsificar, asesinar, fomentar el consumo de drogas y la prostitución, extender enfermedades venéreas y arrojar vitriolo a la cara de un niño. O'Brien hizo un breve gesto de impaciencia como insinuando que no valía la pena seguir con la demostración. Luego pulsó un interruptor y las voces se detuvieron. Baja de la camilla, las ligaduras se habían soltado. Winston bajó del suelo, se puso en pie, un poco inestable. Eres el último hombre, ahora te verás tal como eres. Quítate la ropa. Winston deshizo el nudo que sujetaba el mono. Había mucho que había eliminado las cremalleras. No recordaba haberse quitado la ropa desde el momento de su detención. Debajo del mono llevaba unos harapos sucios y amarillentos en los que apenas reconoció su ropa interior. Al echarlos al suelo vio que había un espejo de 3 lunas en el fondo de la habitación. Se acercó y se detuvo en seco. Sin querer soltó un grito. Ve, dijo O'Brien, ponte entre las lunas del espejo, así también podrás verte de lado. Se había detenido paralizado por el miedo. Una especie de esqueleto encogido y grisáceo se estaba aproximando a él. Su apariencia era aterradora, y no solo porque supiera que era él. Se acercó al espejo. Estaba tan encorvado que la cara de aquella criatura pareció sobresalir de un modo extraño. Era una cara triste de presidiario, con la frente cubierta de bultos y el cuero cabelludo calvo, la nariz ganchuda, los pómulos machacados y la mirada feroz y alerta. Las mejillas tenían varios costurones y la boca parecía tensa. Sin duda era su cara, pero le pareció que había cambiado por fuera aún más que por dentro. Las emociones que registraba eran distintas a las que sentía. Se había quedado en parte calvo. Al principio había pensado que había encanecido, pero solo porque tenía el cuero cabelludo de color gris. A excepción de las manos y el círculo de la cara, su cuerpo parecía grisáceo porque estaba cubierto de suciedad incrustada. Aquí y allá entre la mugre se veían las rojas cicatrices de sus heridas, y cerca del tobillo la úlcera varicosa se había convertido en una masa inflamada de la que se caía la piel a tiras. Pero lo verdaderamente espantoso era la delgadez de su cuerpo. La caja torácica era tan estrecha como el resto del esqueleto. Las piernas habían adelgazado tanto que las rodillas eran más gruesas que los muslos. Entonces entendió por qué O'Brien había insistido en que se viese también de lado. La curvatura de su columna vertebral era sorprendente. Los hombros estaban tan encorvados hacia adelante y el del pecho era una cavidad, y el cuello delgado se había doblado bajo el peso del cráneo. Si le hubieran preguntado, habría dicho que era el cuerpo de un hombre de unos 60 años aquejado por una enfermedad maligna. En ocasiones has pensado, dijo O'Brien, que mi cara, la cara de un miembro del partido interior, parece vieja y fatigada. ¿Qué opinas ahora de tu propio rostro? George cogió a Winston del hombro y le obligó a volverse hacia él. Mira,
¿En qué estado te encuentras? Dijo, fíjate en la mugre que cubre tu cuerpo, en la roña que tienes entre los dedos de los pies. Mira esa repugnante herida de la pierna que no para de supurar. Sabes que hueles como un cerdo, probablemente ni te das cuenta. Mira lo delgado que estás, ¿lo ves? Podrías rodearte del bíceps con el pulgar y el índice y partirte el cuello como una zanahoria. Sabes que has perdido 25 kilos desde que estás en nuestras manos, hasta el pelo se te cae a puñados. Mira, le tiró el pelo y arrancó un mechón. Abre la boca, 9, 10, te quedan 11 dientes. ¿Cuántos tenías al llegar? Y los que faltan están a punto de caerse. Mira, sujetó con fuerza entre el pulgar y el índice uno de los dientes de delante que le quedaban a Winston. Una punzada de dolor le recorrió la mandíbula. O'Brien le había arrancado el diente de raíz, lo tiró al otro extremo de la celda. Te estás pudriendo, dijo, te caes a pedazos. ¿Qué eres? Un saco de inmundicia. Gírate y vuelve a mirarte en el espejo. ¿Ves lo que tienes delante? Al último hombre, si eres humano, eso es la humanidad. Vamos, vuelve a vestirte. Winston empezó a vestirse con movimientos rígidos y lentos. Hasta el momento no había reparado en lo débil y delgado que estaba. Solo podía pensar en una cosa, que debía llevar en aquel lugar más tiempo de lo que pensaba. De pronto, mientras se ponía aquellos tristes harapos, le dominó un sentimiento de lástima por su cuerpo decrépito. Sin saber lo que hacía, se desplomó en un pequeño taburete que había al lado y rompió a llorar. Era consciente de su fealdad, de su falta de elegancia, de ser un saco de huesos que lloraba a plena luz con la ropa interior sucia, pero no podía contenerse. O'Brien le puso la mano en el hombro casi con amabilidad. No durará siempre, le dijo, puedes escapar cuando quieras, todo depende de ti. Has sido tú, sollozó Winston, tú me has reducido a este estado. No, Winston, has sido tú mismo, lo aceptaste cuando te pusiste en contra del partido. Todo estaba incluido en ese primer acto de rebeldía. No ha ocurrido nada que no intuyeras. Hizo una pausa y luego prosiguió. Te hemos golpeado y machacado. Ya has visto cómo está tu cuerpo. Tu espíritu está igual de quebrantado. No creo que te quede mucho orgullo. Te han pateado, azotado, insultado. Has gritado de dolor. Te han retorcido en el suelo entre tu sangre y tu vómito. Has gimoteado pidiendo piedad. Has traicionado a todos y a todo. ¿Se te ocurre alguna degradación que no hayas sufrido? Winston había parado de llorar y aunque las lágrimas seguían brotando de sus ojos, miró a O'Brien. No he traicionado a Julia, dijo. O'Brien le miró pensativo. No, mencionó por fin. No, tienes razón, no la has traicionado. El corazón de Winston volvió a inundarse de aquella peculiar reverencia que sentía por O'Brien y que nada parecía capaz de destruir. Qué inteligente era, pensó. Qué inteligente, siempre entendía lo que le decía. Cualquier otro habría respondido que sí la había traicionado. ¿Acaso se lo había sacado todo bajo tortura? Le habían contado todo lo que sabía de ella, sus costumbres, su personalidad, su vida pasada. Había confesado hasta el detalle más trivial de todo lo que había ocurrido durante sus encuentros, todo lo que se habían dicho, las comidas a base de productos del mercado negro, los adulterios, sus vagas conspiraciones contra el partido, todo. Y sin embargo, en el sentido que él lo decía, no la había traicionado, no había dejado de quererla, sus sentimientos seguían siendo los mismos y O'Brien lo había entendido sin necesidad de que lo explicase. Dime una cosa, preguntó. ¿Cuándo me matarán? Puede que aún tarden mucho, respondió O'Brien. Eres un caso difícil, pero no pierdas la esperanza. Todo el mundo se cura antes o después y al final te mataremos. Capítulo 4 de la parte 3 del libro. Se encontraba mucho mejor, estaba engordando y ganando fuerzas día a día, si es que podía hablarse de días. La luz blanca y el zumbido seguían siendo los mismos de siempre, pero la celda era un poco más confortable que las otras en las que había estado. La cama de tablas tenía un colchón y una almohada, también había un taburete donde sentarse. Le habían bañado, le habían permitido lavarse con cierta frecuencia en un lavabo de metal, incluso le habían proporcionado agua tibia, le habían dado ropa interior limpia y un mono nuevo, le habían untado un ungüento en la úlcera de la pierna, le habían arrancado los dientes que le quedaban para ponerle una dentadura postiza. Habían pasado meses o semanas. De haber querido habría podido calcular el paso del tiempo, pues le daban de comer en intervalos regulares, le estaban dando 3 comidas cada 24 horas, a veces dudaba si las estarían dando por la mañana o por la noche. Sorprendentemente la comida era muy buena y una de cada 3 era la base de carne. En una ocasión incluso le dieron un paquete de cigarrillos. No tenía cerillas, pero el silencioso guardia que le llevaba la comida siempre le ofrecía fuego. La primera vez que intentó fumar sintió náuseas, pero perseveró. El paquete le duró mucho tiempo, pues fumaba solo medio cigarrillo después de cada comida. Le habían dado una pizarra blanca con un lápiz atado a una esquina. Al principio no la utilizó, se sentía aletargado, aunque estuviese despierto. A menudo pasaba el rato entre comidas tumbado en la cama sin moverse, a veces dormido y en ocasiones sumido en vagas ensoñaciones en los que no se molestaba en abrir los ojos. Hacía mucho que se había acostumbrado a dormir bajo aquella luz tan intensa. No parecía tener importancia, aunque los sueños eran más coherentes. En todo ese tiempo soñó mucho y siempre fueron sueños felices.